Bueno, chicos, bienvenidos todos. Hoy vamos a tener un podcast un poco diferente. Vamos a hablar de teorías conspirativas. Andy, por favor, acepta el live. Nancy Martínez. Hola, ¿cómo estás, Nancy? Bienvenida. Andy, por favor, utiliza tu teléfono para que aceptes desde el teléfono. ¿Cómo están todos, chicos? Bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy tenemos un podcast. El tema que tocaremos hoy son teorías conspirativas. Tenemos temas muy interesantes. Muchas gracias por darle me gusta al live. Chicos, no se vayan, quédense con nosotros que va a estar interesante. Estamos esperando que se conecte nuestro otro invitado, que nos trae temas súper interesantes. Mientras tanto, ¿cómo están, chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Bueno, Andy, ahora te voy a volver a enviar la solicitud. Acéptala, por favor. Muy bien, gracias por conectarte. Chicos y chicas, les presento a Andy. Él es muy inteligente, muy curioso en estos temas, casi que un experto en teorías conspirativas. Andy, preséntate. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te ¿Sí me escuchamos, escuchan? te escuchamos. Bueno, me presento, yo soy Andy Walls, soy investigador paranormal, soy investigador también de teorías conspirativas, todo lo relacionado a lo paranormal, a ufología, extraterrestres, ovnis, bueno, eso siempre ha sido mi pasión desde que tengo memoria, desde que estoy, mejor dicho, desde muy niño siempre me gustaron mucho esos temas y bueno, yo siempre he investigado y bueno, tengo también mis teorías y mis ideas y conclusiones relacionadas a diferentes temas con los cuales hoy en día me apasionan mucho. Muy bien, Andy, bienvenido. Bienvenidos, chicos, chicos. Como les comentaba, hoy tenemos un podcast interesante con teorías conspirativas. Entonces, ya sin más preámbulo, empecemos. Yo les traigo una teoría que no sé si ustedes la han escuchado. Habla de la teoría del muro del Ross, o conocida como el muro de la Antártida. ¿Has escuchado esta teoría, Andy? Sí, sí, la he escuchado ya varias veces. Habla acerca de que nuestro mundo prácticamente está limitado a un muro de hielo, ¿cierto? Exactamente, este muro de hielo está ubicado en la Antártida. Mide aproximadamente 50 metros de alto. Tiene muchos misterios, sobre todo por eh, el difícil acceso a este lugar, que es poco permitido. Y muchísimas personas, no solamente una o dos, apoyan esta teoría, que también la apoya a los terraplanistas. Bueno, este muro de Ross, así se llama, está ubicado, como ya les dije, en el Polo Norte. La teoría se basa en que detrás de ese muro hay un continente perdido.
o unos continentes perdidos, porque según investigaciones y según un mapa, hace muchos años, creo que fue en 1892, si mal no recuerdo, eh, pues hicieron este mapa donde incluye civilizaciones perdidas como los lemurianos, como Asgard, sí, es muy chistoso y muy curioso, pero hace parte de esa teoría. Atlantis, que supuestamente Atlantis rodea prácticamente este continente perdido. También se dice que en este continente hay criaturas increíbles, impresionantes. Estas criaturas extraterrestres, según cuentan, gigantes, eh, criaturas que realmente la humanidad no está dispuesta o no está capacitada para aceptar por el momento. Bueno, han habido muchas investigaciones, personas que han intentado cruzar este lugar y vienen con sus historias un poco peculiares y casi todas se parecen demasiado, perdón. ¿Quieres agregar algo a esta teoría, Andy? Bueno, no sé si recuerdas la historia que te conté hace tiempo acerca de lo que vio un soldado que fue enviado a una misión más allá del muro de hielo. ¿Recuerdas la historia? Sí, sí, la recuerdo. Hola, Tito, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, pues para las personas que de pronto no conocen esta historia, por un resumen, les puedo decir que es un militar que ya venía siendo condecorado, venía ya prestando una carrera militar ya muy larga. Fue convocado por un organismo que pues obviamente no se le dio muchos detalles acerca de quién eran realmente la persona, la persona que los estaban enviando a esa misión. La misión era que precisamente él tenía que, junto con una escuadra, eh, creo que era una exploración más allá del muro de hielo o algo así. El caso es que a él lo llevaron en un helicóptero de esos que son de esos transportes que son de doble hélice, los llamados Chinook, que es un helicóptero militar para llevar equipo militar, como por ejemplo vehículos, armas pesadas y eso. A él lo llevaron en ese helicóptero y antes de que lo llevaran, a él le dieron una droga, le dieron un líquido, o sea, no sé si era café o algo, o sea, le dieron y le metieron adentro una droga para que él no pudiera ver hacia dónde, o sea, cómo era el sitio en donde se estaban desplazando. Eso fue lo que decía, lo que más o menos él decía en su historia. Y él dice que él se despertó y ya el helicóptero, el Chinook, había aterrizado una zona boscosa. Él dijo que había visto que los árboles eran de diferente color, que eran amarillos, las hojas eran amarillas y el cielo era diferente. Dijo que también había visto unos seres de color azul, algo así como los, los, los personajes que salen en la película Avatar de James Cameron. Ok. Él dijo que había visto esos seres y venían con trajes y que esos seres los estaban atacando con unas armas pues como de láser o algo así. Entonces él dice que se defendió de estos seres, que obviamente logró repeler sus ataques y con su escuadra lograron em, lograron expulsar a esos seres de ahí. El caso es que cuando él se dio cuenta que estaba en un sitio completamente diferente, o sea, cuando él vio que no era la Tierra, por así decirlo, él se las ingenió para que cuando salieran de esas operaciones para regresar a la casa, para cuando ya el helicóptero los transportara, él no se tomaba la droga, sino que inmediatamente él hacía como que se pasaba la pastilla, porque esta vez le dieron fue una pastilla, y él pudo observar de primera mano que estaba siendo transportado por encima del muro de hielo. El muro de hielo es una capa enorme que rodea prácticamente el mar en la Antártida.
Entonces es bastante gruesa, lo suficiente como para que prácticamente ninguna expedición terrestre pudiera atravesarla. Entonces él se dio cuenta y pues él dice que él tuvo algo así como una crisis, porque imagínese que uno estuviese, pudiera ver todo eso de primera mano, ver que uno, toda la vida, todo lo que uno siempre ha creído, que la Tierra era redonda y que los continentes se conectaban unos a otros, para darse cuenta que más allá de eso existe un mundo mucho más grande y mucho más este, diverso de lo que uno puede creer. Entonces dice que él tuvo una crisis y que obviamente cuando los superiores se enteraron que él no se había tomado la droga, pues lo amenazaron y le dijeron que si hablaba, pues que le iba a ir mal, que yo no sé qué. Bueno, él tuvo que esperar por mucho tiempo, o sea, tuvo que mantener su silencio hasta que pues obviamente cuando ya digamos que las cosas se habían calmado, él pudo relatar su historia. Y es una historia muy interesante porque eh, nos confirma que efectivamente nuestro mundo está limitado a lo que es como si dijeran que fuera una cárcel o una prisión para nosotros. Entonces estamos muy limitados en nuestro mundo y prácticamente no se nos permite ir más allá. Y el que lo intente, pues quién sabe qué le podría pasar. Esa fue la historia que te conté hace tiempo acerca de ese muro de hielo y me pareció muy interesante. Y pues creo que hay más historias, pero en este momento no tengo esa información, ¿no? ¿Tú tienes alguna historia que compartir? Acerca de la historia de el Atlantis, exactamente lo que te ibas a decir, ¿no? Hay muchos misterios que resguarda esta teoría. Y como te digo, esa teoría la apoya mucho la teoría de que la Tierra es plana, o sea, los terraplanistas. Bueno, continuando con estas teorías conspirativas, ya que ese es el tema del día de hoy, de la noche de hoy, perdón, les quiero contar o les quiero hablar de un tema en particular que a muchos nos llama la atención y que tenemos realmente poca información, ¿no? Ya que esta teoría hace parte de los misterios más grandes de la humanidad hasta ahora. La teoría conspirativa sobre el Vaticano. Andy, ¿tú tienes alguna teoría conspirativa del Vaticano? Mientras que Andy se conecta, les quiero contar que, ¿Listo? bueno, el Vaticano, dime, Ya me puede conectar. ok, perdóname, Andy. Ya. El Vaticano tiene muchas teorías, ¿no? Tiene muchos misterios. El Vaticano, por lo general, se dice que tiene una de las bibliotecas más antiguas y más privadas, secretas de toda la humanidad. Contiene libros sagrados, objetos malditos de suma importancia. Contiene textos, pergaminos que a la humanidad quizás por el momento no le venga bien. Quiero hablarles en este momento sobre los túneles que se dice que hay debajo de este templo, el Vaticano, ¿no? Estos túneles dice que tienen calabozos, celdas, y que ahí resguardan criaturas eh, de gran interés, como lo son eh, el primer vampiro, los primeros vampiros, entre comillas, ángeles, supuestamente demonios de carne y hueso, tienen seres inmortales como tal. ¿Y has escuchado la historia de Caín? La historia de Caín, De Caín, la de la Biblia. exactamente. También dice que hace parte de estos prisioneros, porque así se cataloga, del Vaticano. Caín, Judas Iscariote, ya que son supuestamente seres inmortales, ¿no?
personas con posesiones tremendamente fuertes también hacen parte de estas personas que están de alguna manera privadas de algún modo de la humanidad, por ser, entre comillas, peligrosos. ¿Has escuchado esta teoría, Andy? Em, sí, sí la he escuchado, pero me acordé también de un caso que ocurrió en una isla cerca de Chile, la conocida isla Friendship, no sé si conoces ese caso. No, cuéntame. Em, en esa isla, un pescador encontró una, no sé si llamarlo raza o especie, que supuestamente eran todas las personas que vivían en esa isla eran ángeles. Y ellos se podían comunicar telepáticamente con algunas personas cerca de la costa de Chile. Wow. Entonces, eh, uno de ellos decía que ellos, o sea, de los ángeles, decía que ellos estaban intentando atentar en contra de los secretos que oculta el Vaticano, porque es que en el Vaticano existen, tengo entendido que existen unos sacerdotes o que son unos ancianos, que ellos tienen la capacidad de ser inmortales y los tienen ahí para canalizar ciertas energías. Entonces, estos ángeles de la isla Friendship estaban tratando de buscar ciertas personas para poderles comunicar este mensaje. Pero pues como él también hizo pública esa historia, pues imagino que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos importantes pues habrán intervenido en ellos y hace mucho tiempo que no se sabe nada acerca de los ángeles de la isla French, porque ellos tenían la capacidad, como te comento, de comunicarse telepáticamente con las personas, con cierta cantidad de personas elegidas por ellos. Algo que me hizo acordarme también acerca de Brillium y el Comando Especial Intergaláctico, que es una supuestamente raza alienígena pleyadiana con las cuales ellos también tenían la capacidad de comunicarse telepáticamente con algunas personas. De hecho, pues esa es una característica muy común entre esos ángeles y los pleyadianos. Por eso de pronto cuando algunas personas en la antigüedad los veían a los pleyadianos los confundían con ángeles porque se veían bellos, eran rubios, los famosos nórdicos, ellos tenían piel blanca y medían como 2 a 3 metros de altura. Entonces, eh, estos ángeles de la isla Friendship después de que este pescador diera la noticia de su aparición, no se volvió a saber nada acerca de ellos. No se sabe si fue que, como te comento, Estados Unidos intervino, porque es una isla que está sí, está en el Pacífico, porque Chile se encuentra en el Pacífico, entonces le queda muy cerquita a Estados Unidos a viajar hasta por allá. Entonces, eso es lo que yo me acuerdo acerca de lo relacionado a los secretos del Vaticano. Es que el Vaticano es una institución prácticamente, tienen mucho poder y mucho dinero. Entonces ellos prácticamente pueden hacer lo que se les venga en gana con toda la información y los textos sagrados y bíblicos que ellos tienen. De hecho, supuestamente ellos tienen allá la Biblia original, la escrita en latín, la que no tiene ningún cambio. Entonces, y no la quieren dar a conocer al mundo porque los textos originales son mucho más crípticos y mucho más crudos que la Biblia que tenemos en casa. Sería muy difícil que una persona la pudiera interpretar así como así. ¿Cómo te parece eso? O sea, el Vaticano resguarda muchas teorías, ¿no? El Vaticano es, em, yo creo que el mundo en sí está totalmente eh, a la expectativa de qué pasa con el Vaticano, ¿no? Hay muchas teorías, he escuchado también de que
El último papa supuestamente es el papa actual, el Papa Francisco. El último papa humano. También he escuchado, pues igual, bastante cosas, algunas muy turbias, que pues es mejor como no tocar este tema, no alargarlo más. Y Ok. bueno, Andy, ¿tienes alguna otra teoría que nos quieras comentar? Con respecto al Vaticano, Sí, no, en este momento me hace falta un poco más de estudio con respecto, pero sé que muchos de los secretos más importantes los tienen ellos allá guardados en su bóveda especial, allá con esa bóveda que dicen que solamente ciertas personas tienen acceso. interesante. Interesante y como que nos ponen a dudar muchísimo, ¿no? Sí, Muchísimo. Pues la iglesia por lo general eh, ha hecho de las suyas en muchas ocasiones. Entonces, los misterios que alberga son bastantes, bastantes. Y bueno, Andy, qué más nos quieres contar la noche de hoy? En bueno, nuestro tema, el podcast de yo, teorías conspirativas, perdón. yo hace tiempo vengo investigando un tema relacionado a la Unión Soviética, porque es que se sabe que la Unión Soviética durante la Guerra Fría fue muy hermética con respecto al conocimiento de la información. Estados Unidos, si bien en ese tiempo ellos eran un poco más abiertos porque como ellos estaban haciéndolo en la carrera espacial, por tratar de ganarle a Rusia con sus inventos y sus creaciones. Y pues de ahí que ellos hablaron mucho acerca de lo que pasó en Roswell y eso, para darle un poco más de publicidad a la carrera espacial que ellos estaban creando y eso. Pues la Unión Soviética también tuvo digamos, sus Roswells, pero ellos fueron mucho más herméticos en eso. Y hasta hace poco se empezó a descubrir ciertos casos o ciertos incidentes ocurridos durante la Guerra Fría en Siberia, Rusia, en los montes Urales. Se sabe que Siberia es un estado también, un estado de Rusia, donde prácticamente el 80% del territorio es territorio virgen, es decir, que son puro bosque y puras montañas. Y hay muy poca civilización. De hecho, la única ciudad que digamos es más fructífera y mucho más poblada es una ciudad que se llama Vladivostok. Es una ciudad que queda muy hacia adentro de Siberia. Vendría siendo algo así como Alaska o Canadá, que también tiene así mucho territorio inexplorado. Entonces, durante la Guerra Fría, la KGB, que era la agencia de inteligencia de la Unión Soviética, al parecer encontraron ciertas anomalías eh, magnéticas y espaciotemporales en los montes Urales, por ser un territorio completamente inexplorado, inhóspito y también muy salvaje. Entonces, ellos han construido algunas bases, o también, bueno, esto ya es, digamos, especulación mía, porque pues eh, esos, son muy pocos los archivos eh, desclasificados de la Unión Soviética. De hecho, la Unión Soviética hasta hace muy poco está empezando a desclasificar archivos relacionados al fenómeno OVNI y lo demás para poderle, digamos, enfrentar al gobierno actual de Estados Unidos. Entonces, uno de esos archivos clasificados, que hace poco se empezó a, digamos, a abrir, es un incidente que ocurrió en una montaña ya conocida como Polar Authority. Es una montaña en los Montes Urales. Unos excursionistas
de esa época, en 1958, para ser más específicos, unos excursionistas, eran nueve excursionistas, eran nueve excursionistas y uno de ellos era un integrante que supuestamente no se sabía quién era. Y digo que eran nueve porque todos ellos se conocían, eran unos muchachos muy preparados, muy capaces que ya antes habían estado en otras excursiones de montaña, que ya habían estado haciendo varios ascensos y tenían mucha experiencia en alpinismo y también en campamentos y eso. Se supone que en ese tiempo eh, los excursionistas para poder emprender una excursión tenían que pedir permiso al gobierno, porque en ese tiempo pues la Unión Soviética era, todo era prácticamente muy privado, entonces uno no podía tener ciertos privilegios si uno no trabajaba para obviamente el gobierno. Entonces ellos tenían que estudiar cada una de las peticiones que hacían estos muchachos y ver si podían hacerla o no. El líder de la expedición se llamaba Igor Dyatlov y el líder de la expedición eh, mandó su petición allá directamente a Moscú y a él le aceptaron la petición acerca de hacer esa excursión en esa montaña. Entonces él reunió a sus amigos, a sus colegas y con todos ellos se prepararon durante meses, comprando, llevando su equipo de escalada, de alpinismo, todo lo relacionado a eso. Y ellos partieron desde esa ciudad. Bueno, antes de partir, ellos eran nueve. Uno de ellos se fue porque empezó a sufrir de un dolor de espalda y él dijo que hasta aquí llegaba, que bueno, que los veía cuando ya ellos ya hayan terminado la excursión, entonces los dejó. Él se llamaba Yuri Yudin. Se podría decir que era el único sobreviviente de esa expedición, porque él no alcanzó a ir. Y después de eso llegó supuestamente una persona muy extraña a esa expedición. Esta persona tenía un récord militar. Él fue combatiente de la Segunda Guerra Mundial en el ejército soviético. Participó en varios, era instructor militar, también era instructor de atletismo. Trabajaba muy fielmente con el gobierno y se mezcló entre los muchachos. En un principio los muchachos no estaban tan de acuerdo de llevar a alguien desconocido porque todos ellos eran amigos y todos querían pasar el tiempo, pero pues al final aceptaron y se lo llevaron con él. Él se llamaba Simeón Solotaryov. Entonces ellos hicieron el descenso, supuestamente estaba predestinado, no, predestinado no es la palabra, estaba previsto que ellos lo iban a hacer en ciertos meses, porque pues como es una montaña y pues en ese tiempo no había internet ni nada de eso, entonces todo el mundo tenía más o menos idea de cuánto se iban a demorar ellos en la excursión. Y ellos iban a estar mandando cartas y eso. Hasta que pasaron varios meses después de la última carta que mandó Igor Dyatlov y ellos no daban pistas de nada. No, no, no reportaban nada. Entonces dijeron, bueno, es que de pronto fue que hubo una ventisca o algo les pasó y les tocó quedarse por allá en una ciudad o de pronto estaban en un pueblo y luego ellos ya continuaban con su camino. Eso pensaban las familias hasta que siguió pasando el tiempo y pasando el tiempo hasta que ellos, ahí sí cuando se preocuparon y llamaron al ejército para poderlos rastrear. El ejército encontró, después de varias semanas, el campamento. El campamento estaba un poco intacto, a excepción de la lona en donde ellos estaban quedando. La lona estaba rasgada, pero estaba rasgada desde adentro. Supuestamente ellos dijeron que los muchachos de pronto estaban ellos allá en su campamento y al parecer algo los asustó de tal manera que les dio tanto miedo, tanto terror, que seguramente agarraron el cuchillo de campamento y rasgaron la lona del campamento y se fueron.
Según se encontraron varias huellas en los alrededores, quiere decir que todos ellos se dispersaron inmediatamente, salieron del campamento. Y es que esto fue así porque después ellos fueron encontrando, los soldados fueron encontrando los cuerpos de los chicos. Todos murieron, prácticamente todos los 9 murieron. Los que, primeros cuerpos que se encontraron en como en una explanada así como de bosque, debajo de un cedro, en el que al parecer ellos estaban intentando prender fuego, pero no, de pronto, no sé si algo de pronto los asustó lo suficiente que ellos se encaramaron al árbol, porque se encontró que el árbol estaba arrancado, que estaba... hay algunas teorías que dicen que el árbol tenía pegado en su corteza como restos de piel, porque seguramente no tenían puesto los guantes y ellos tratando de escalar con ese frío tan intenso que estaba ocurriendo, pues se les rompió la piel de la mano y se quedó la piel. Eso es lo que dicen algunas teorías, pero pues no hay tanta evidencia lo suficiente como para respaldarla. Pero el caso es que ellos sí subieron al árbol y después algo pasó que ellos, los dos que se encontraron, estaban muertos debajo del árbol. Dicen que los cuerpos estaban puestos allí, o sea, algo o alguien los puso ahí, porque no, o sea, no estaban en el rigor que debería estar un cadáver cuando una persona murió ahí mismo. O sea, cuando si por ejemplo yo estuviese ahí y me diera un ataque al corazón, entonces yo muero ahí y se va a ver que sí, morí ahí. En este caso no, uno de los cuerpos estaba boca arriba y el otro estaba boca abajo y ambos tenían, eh, la causa de la muerte fue por hipotermia, fue por hipotermia. Entonces también se descubrió que los cuerpos estaban semidesnudos, o sea que tienen dos teorías. La hipotermia produce un efecto en el cual uno siente, de tanto frío que uno siente tanto calor que las personas tienden a quitar la ropa. Entonces, seguramente esos muchachos les pasó eso. Claro que después los siguientes cuerpos que fueron encontrando tenían la ropa de esos muchachos. O sea, como que esos muchachos seguramente los encontraron muertos los de sus amigos y ellos les quitaron la ropa para poderse ellos abrigar ellos. Entonces, uno de esos cuerpos que encontraron a unos cuantos metros de distancia fue el líder de la expedición, Igor Diatlov. Al parecer había muerto por hipotermia. Pero la disposición de su cuerpo estaba cerca del campamento, o sea, él estaba tratando de regresar al campamento y al parecer seguramente la hipotermia lo venció y murió por congelamiento él mismo. El otro cuerpo que se encontró después, o sea, se encontró ya un poco más alejado de donde estaba el cedro, fue uno de los otros muchachos. Pero este cuerpo tenía una particularidad, tenía el cráneo roto, como si hubiese sido golpeado con algo. Si hubiese sido una piedra, tendría marcas de la piedra, porque a veces la piedra es rasposa y deja marcas en la piel. Pero no tenía marcas en la piel, tenía el cráneo fragmentado por dentro. O sea, fue golpeado con un objeto romo, o sea, de punta lisa, seguramente con por decir algo, con una porra. Fue golpeado con una porra. Y aparte de eso tenía las costillas rotas. Entonces fue seguramente, bueno, una de las teorías que baraja es que fue una fuerza lo suficientemente fuerte como para romperle todas las costillas, pero ¿qué tipo de fuerza hace algo así? Actualmente no se sabe qué pasó con ellos. Dentro de mis teorías personales, yo deduzco eh, que seguramente fue un Yeti. Se ha barajado mucho de la idea de que fue el Yeti, el famoso Yeti ruso, y varias veces se ha dicho que no, pero pues en una zona virgen de allá de los montes Urales, donde muy poca gente ha ido a parar por allá y donde poco se sabe qué es lo que hay allá, pues cualquier cosa puede ser posible. Entonces, para romperlos todo un costillar tiene que ser alguien con una super fuerza. Eso no es del todo así.
Ya bueno, más adelante, cuando siguieron explorando la zona, llegaron a una especie de arroyo y ahí fue cuando encontraron el resto de los cuerpos. Encontraron el cuerpo de una de las chicas, estaba cerca de un arroyo de agua. La cara estaba dándole al agua y ella, al parecer, ella también tenía un golpe en el cráneo, también tenía las costillas rotas y aparte de eso le faltaba la lengua. A ella le faltaba la lengua. Le hicieron la autopsia que ya le hicieron en el estómago, encontraron un líquido negro en su estómago que empezaron ellos a decir que era sangre, o sea, ahí se podría decir cuando que efectivamente la lengua fue cortada y que obviamente pues ella misma se tragó su sangre y fue a parar al estómago. Pero entonces, como por la forma en cómo encontraron su cadáver, que es donde la cara estaba dando directamente al agua, piensan que seguramente el frío, la abrasión del frío fue capaz de derretir la lengua, pero eso no se puede, no se puede probar así. No creo que el frío sí, sí tiene la capacidad de dañar algunos tejidos, pero tanto como dañar una lengua yo lo veo como muy poco probable. Wow. Entonces, y también se dijo que le faltaban los ojos. Entonces, otra teoría más acerca de por qué, este, de que seguramente fue el frío, pero pues, como una como, bueno, supuestamente dice que el hielo tiene la capacidad de derretir los ojos, pero pues, cualquier cosa puede pasar. Los otros cuerpos que encontraron también habían recibido golpes. Uno de los cuerpos tenía la particularidad de que tenía el cuello dividido, dando a entender que alguien había intentado romperle el cuello. Y aparte tenía unos golpes en la parte trasera de las orejas, como si le hubiesen dado un cachazo, o sea, un golpe con un arma en la parte de atrás de la cabeza. Y la mayoría de los cuerpos fueron encontrados, algunos sí, sí los encontraron en su rigor, o sea que sí habían muerto efectivamente de hipotermia, pero otros fueron colocados ahí. Entonces, lo que según dijo la Unión Soviética con respecto a este caso fue que una fuerza de origen desconocido fue la que atentó con los muchachos. Y en base a las teorías que se han barajado dicen que fue una avalancha, pero es que una avalancha no. Si fuera una avalancha, los cuerpos estarían sepultados en la nieve y los cuerpos se encontraron en la superficie. Entonces no creo que haya sido una avalancha. Que sí pudo haber ocurrido una avalancha en algún momento. Sí, porque el campamento estaba medio destrozado. Entonces sí pudo haber ocurrido una avalancha. Pero la avalancha dicen que ocurrió horas después de que murieron los muchachos. ¿Qué los asustó? Pues una de las teorías dice que una placa de hielo que se deslizó y seguramente produjo un estruendo lo suficientemente fuerte como para asustar a los muchachos. Entonces seguramente por eso fue que rasgaron la tienda de campaña y se fueron. Eso sí puede ser plausible, eso sí puede ser plausible, pero como repito, la placa de hielo es lo mismo, casi lo mismo que una avalancha. Y no se encontró que haya ninguna placa de hielo que se haya deslizado de la montaña. Entonces, Interesante. una de mis teorías es que seguramente por la zona, como ya lo había mencionado antes, en los montes Urales, el ejército ruso había construido varios campamentos y varias instalaciones militares. Los muchachos tal vez se acercaron lo suficiente a un perímetro militar y seguramente los soldados soviéticos los vieron, como eran intrusos, entonces los atacaron y los mataron a todos. Seguramente hay, de hecho, ahora que lo recuerdo, hay una película basada en el caso de Aklov, donde se dice que los muchachos fueron secuestrados por los soviéticos y llevados a unos búnkeres, donde allá los torturaron, los mataron y luego los pusieron allá en el bosque, en la nieve. Y Wow. cosa que pudo haber sido así, porque como te comento, en ese tiempo la Unión Soviética estaba muy arraigada, muy hermética y ellos estaban tratando de competir como fueran con Estados Unidos. Ahora, el otro miembro que yo mencioné, que fue militar,
se descubrió unas cosas muy interesantes con él. Y esto es a lo que yo voy, de que quizás pudo haber sido algo relacionado a espionaje, porque él tenía, entre los chicos, entre los 9 chicos, ellos tenían cámaras. Y entre todos ellos tenían 4 cámaras, pero este muchacho, el militar, tenía una quinta cámara oculta. Y él se dice que también tenía entre sus manos una libreta y un lápiz antes de morir. O sea que él estaba allá porque tenía un objetivo claro, porque sabía lo que iba. Y eso es lo que yo digo de que en ese tiempo, cuando uno iba a hacer una expedición, tenía que haber sido aprobada por el gobierno. Entonces, seguramente el gobierno sabía que allá había algo, pero ¿por qué permitir que unos muchachos, unos escaladores civiles, fueran allá y a morir? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es que está este soldado, esta pieza clave de la historia, que él sabía qué era lo que iba a encontrar allá. Se ha barajado muchas hipótesis, por ejemplo, de que de que allá en esa montaña hay muchísimos avistamientos ovni. De hecho, en esa montaña hay una, ¿cómo se llama? Una raza de hombres que son como digamos nativos de la zona, los cuales se les conoce como los Mansi, que son como unos esquimales de esa zona, Ok. y ellos han reportado luces extrañas antes, durante y después de lo ocurrido en el incidente de Atlov. De hecho, la cámara fotográfica que llevaba el militar tomó varias fotos. Y ellos dijeron, o sea, y el gobierno dijo que no, que la cámara de él el rollo de cinta se dañó y que las fotos no están. Pero ellos allá tienen las fotos y estoy seguro que ellos allá saben qué fue lo que grabó ese señor. Y eso no se ha revelado nunca. Pero eso, lo más probable es que en el transcurso del tiempo termine por revelarse. Wow. Ahora, otro caso más relacionado acerca de la Unión Soviética, y ya lo voy a tratar por encima, es lo ocurrido en 1993, también en Siberia, Rusia, cerca de las cercanías del lago Baikal. También, estos también eran unos excursionistas que ellos iban a ir a una montaña que se llama Kamardavan, y en esta montaña ellos eran 6. Y en esta montaña ocurrió algo extrañísimo. Ellos también hacían el mismo ascenso que, por ejemplo, en años antes hizo Igor Dyatlov, pero más o menos cuando ellos iban cierto camino, uno de los muchachos empezó a gritar primero de manera descontrolada. Cuando uno de los chicos fue a ver qué pasaba, entonces a él le estaba saliendo sangre de los ojos, de la nariz y de las orejas, y estaba presentando unas convulsiones fuertes. Entonces, cuando uno de ellos trató de irlo a auxiliar, entonces inmediatamente a esta persona también le pasó lo mismo. Empezó a gritar, empezó a sangrar por los ojos, la nariz y las orejas, y finalmente murió. Y de resto los demás muchachos también les pasó igual, menos a una chica. Ella de hecho fue la única que sobrevivió porque vio que todos sus amigos morían de una forma horrible. Como que tenían unos síntomas muy particulares, porque ella decía que primero que ellos gritaban, estaban en forma eufórica y se golpeaban la cabeza con unas piedras. Decían que ellos jadeaban y tosían. Entonces, al final todos ellos cayeron. Ella fue la única que sobrevivió. Ella vio cuando vio ese terror, se bajó de la montaña y pues se desvió su curso y llegó a un arroyo donde fue rescatada por unos kayakistas. Entonces, con respecto a este caso, los síntomas de esos muchachos, yo me puse a investigar sobre armas químicas y encontré eh, que hay un arma llamada VX, que es un agente nervioso, produce este tipo de síntomas. O sea, los muchachos pasaron por una zona donde hubo un testeo de armas químicas
en esa área. Pero pues obviamente el gobierno dijo no, que eso, que no se encontró rastro de ningún agente químico, pero es que hay agentes químicos son inoloros, incoloros y que tampoco dejan rastro. Entonces, en base a los síntomas de los muchachos que murieron, lo más probable es que hayan sido víctimas de pruebas de armas químicas en esa zona de los Montes Urales. Wow. Y bueno, ya para terminar, y qué pena que me haya alargado tanto, así por encima también me acuerdo del caso del organismo 46B, que es un pulpo que encontraron en un lago de un témpano de hielo, que supuestamente es un pulpo inteligente porque los buzos que lo intentaron capturar murieron porque el pulpo al parecer tenía inteligencia y los cazó a todos ellos. Mm, entonces, el gobierno ruso ha estado ocultando todo este tiempo muchos archivos de archivos secretos, incidentes con ovnis, armas químicas, armas biológicas, como por ejemplo el pulpo este que al final sí lograron capturarlo y quién sabe dónde lo tendrán. Entonces a lo largo del tiempo, pues, como venía diciendo desde el principio, hasta ahorita ellos están dejando al descubierto estos archivos clasificados de cierta medida para hacerle un poco de competencia a Estados Unidos, porque Estados Unidos hace poco que desclasificó los archivos OVNI y ya pues la gente tiene un poco más de mente abierta con respecto a estos temas. Y eso es lo relacionado que iba a hablar, o sea, ya eso ya es mi tema relacionado de teorías conspirativas. Wow. La verdad es que sí estuvo muy interesante, Andy. Todos los datos que diste estuvo muy, 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 muy interesante. Y pues bueno, se sabe que la Unión Soviética y todo su historia tiene cositas muy oscuras, ¿no? Eh, las investigaciones que hacían con respecto a niños en sus campos de concentración, eh, las teorías que hay, bueno, teorías que no son tan teorías, que muchas personas ya han salido a hablar, expertos en el tema, sobre creo que se llama Proyecto Géminis, no sé, el proyecto que, bueno, perdón, la investigación referente a los gemelos, ¿no? A los gemelos. Es interesante esa historia. Disney como tal generalmente, ¿no? Estas teorías Sí. hablan mucho de los túneles secretos que hay debajo de este establecimiento, de este parque, que es donde los empleados cruzan para poder llegar a sus lugares de trabajo más rápido y sin de pronto alguna complicación, ¿no? Se habla que estos túneles guardan pasadizos secretos, muchos pasadizos secretos. De ahí se habla también que hay niños que desaparecen, entre comillas. eh, Esa es otra teoría, ¿no? Se habla que realmente el dueño como tal de este establecimiento está congelado, no está muerto. Pero la teoría que yo vengo a exponerles el día de hoy fue una que me dejó pensando. ¿Ustedes han escuchado hablar del club secreto de Disneyland llamado Club Sí, 33? sí, yo sé. Ok. Esta teoría, como tal, em, nos habla de que solamente personas sumamente selectivas pueden ingresar a este club. Son personas de poder, personas como figuras públicas, políticos, multimillonarios, ¿no? Son personas Algo de, similar a lo que pasaba con el grupo Bilderberg. ok, es muy curioso. Se dice que para poder entrar tú a este club súper secreto y privado, no tan secreto porque ya algunas personas han salido a hablar sobre el tema, es que necesitas tener como mínimo estar en la lista de espera por 15 años. 15 años demora este club en aceptar nuevos integrantes, ¿no? En estos 15 años el club se toma la libertad
de buscar información de esta persona detallada, de, de cierta manera investigar su vida, sus antecedentes, etcétera. Aparte de los millones que tiene que pasar, que pagar como por inscripción y anualmente, mensualmente por solo pertenecer a este club exclusivo. Bueno, este club eh, lo creó el verdadero dueño de Disney, o sea, no recuerdo su nombre, perdón, Walt Disney, en 1964, discúlpenme, y que este club está situado o está ubicado dentro del establecimiento, ¿no? Eh, Se dicen que hacen unas cosas realmente, eh, por así decirlo, turbias en este club. Cosas que tienen que ver relacionados con niños, con mujeres, con animales, eh, de cierta manera sacrificios, de alguna u otra manera, ¿no? También se dice que pues, en este lugar planean grandes acontecimientos de la humanidad, planean estrategias y no sé qué más, qué tanto harán allá. ¿Has escuchado esta teoría, Andy? Yo se había escuchado también que en el parque este de Disneyland está la casa donde supuestamente el grupo 23 se reúne. Y es un hotel en el que todo el mundo tiene acceso, pero que no a todos les permiten la entrada. Es el mismo, el Club 33, ¿verdad? Sí. Ujú. Y que Literal. también pues se que también supuestamente dentro de ese hotel hay compartimentos secretos o hay puertas secretas donde supuestamente los miembros originales del grupo pueden ingresar, porque es un hotel de visitantes, pero pues se acomodó para que el grupo pueda hacer sus reuniones allí. Lo mismo que pasaba con el grupo Bilderberg, que es la reunión de todos los políticos, de todas las personas de poder y de dinero que están en toda la humanidad. Y ellos tenían un campamento en donde ellos se reunían y hacían también rituales al dios Moloch, un dios de la antigua Sumeria. Ok. Sí, realmente son muchas las teorías que hay referente a este parque, ¿no? A Disney, sobre todo las teorías serias, yo creo que son de acusación seria, de lo que hablan sobre los niños, ¿no? Que muchos niños desaparecen en este lugar. Eh, Realmente, ¿qué más estas personas de poder no nos guardan? Bueno, para finalizar, Andy, ¿nos quieres compartir otra teoría? Otro de los temas que yo iba a compartir era acerca de la revista Economist. Economist es una revista que habla acerca de economía mundial y tiene una particularidad, y es que es una revista que todas las portadas que ellos han estado sacando a través de todos estos años tienen, digamos, predicciones sociales y económicas para el año en que se va a desarrollar, y todas las portadas se cumplen. ¿Quiénes hacen esta revista? Yo hace poco averigüé y al parecer la familia Rothschild, que es una de las familias más influyentes del mundo, está detrás de la realización de la revista, y por eso es que esa revista es en realidad una agenda de nuevo orden mundial, por así decirlo, sobre lo que ellos van a realizar en ese año. La de este año tiene un diseño bastante interesante, teniendo la foto del presidente Trump en el centro, o sea, dando a entender que el presidente Trump, recién electo, va a influir mucho en este año del 25, y prácticamente se está dando por lo que ha estado ocurriendo últimamente con respecto a él. También presenta una imagen del planeta Saturno, y es que este año supuestamente va a haber una conjunción planetaria entre varios planetas y Saturno, algo que ya se está cumpliendo ahorita hoy en día. También tiene una imagen acerca de, bueno, no sé si la podré compartir, bueno, si acaso ustedes pueden buscar en Google el Economist, la revista Economist del 2025, y ahí se muestra cómo es la portada. En la, en una de las imágenes se muestra una ciudad en penumbra. Se había dicho que era
algo relacionado a una ciudad que iba a tener un problema energético, pero al parecer se trata de lo relacionado a, a los incendios que ocurrieron en Hollywood, que tiene muchísimas aristas relacionadas a ciertas cosas que quería ocultar la élite y que ellos querían quemar, o sea, querían quemar ciertas evidencias. Entonces, eso es lo que presenta esta imagen de la ciudad en la penumbra. También hay una imagen del presidente o el primer ministro de China relacionada a que quizás este señor va a ser muy influyente. Y es que hace poco, lo que ocurrió hace poco de que Trump le subió los aranceles a ciertos productos y China en contraposición le subió los aranceles a Estados Unidos. Entonces ahí hay una relación entre lo que está la figura de Trump en el centro y en un lado está la de, esa es la portada. Entonces, ahí se ve exactamente la imagen del primer ministro de China, que yo no me acuerdo cómo es que se llama. Si analizamos todos los elementos, también se puede ver un ojo, que supuestamente dicen que es el ojo de la providencia, el ojo Illuminati, pero se pusieron a analizarlo y no es ese ojo, porque es un ojo asiático. Entonces, eh, no se sabe a qué tipo de moneda están dando a entender con el ojo. También hay una imagen del simbolismo yuan, o sea, de que es la moneda de China y una flecha hacia abajo, como dando a entender que la moneda de China se va a desvalorizar, lo cual lo veo muy poco probable. Pero seguramente debe ser alguna otra mala interpretación. También está la imagen de una jeringa que no se sabe exactamente si se refiere a que nos van a meter otra pandemia o algún otro virus. También está la imagen de la Tierra, la imagen de Putin. Eh, Mejor dicho, es que esta es una portada que uno debe saberla interpretar porque tiene muchos simbolismos, tiene muchos eh, signos y símbolos que uno ya debe conocer, por lo menos es una persona que está versada en los temas de teorías conspirativas, uno debe ya saber qué significa cada símbolo que aparece acá en la portada de la revista Economist del 2025. Porque, por ejemplo, aquí en la parte de abajo hay como un puño rojo, se dijo que era algo relacionado al comunismo, pero no, se refiere a unos movimientos sociales, a algunas minorías sociales. También está la imagen de una mujer que hace poco averigüé y se trata de una escritora que es muy influyente para el empoderamiento femenino, o sea, como que dando a entender que este año va a haber mucho más empoderamiento femenino. Seguramente algo relacionado a ello va a ocurrir. También está la imagen de este de aquí, este señor de aquí no sé cuál, uno que parece, yo decía que se parece al Che, pero no, no es el Che, no, no recuerdo a qué obedece. También está la imagen de una fábrica, esto también un edificio, bueno, como dije anteriormente, uno debe tener ya ciertos conocimientos versados para más o menos interpretar qué es lo que dan a entender en la portada actual de este año 2025. La que recuerdo yo que se cumplió casi a rajatabla fue la del 2024 y en ella había algo relacionado a la IA. Y ya lo de la IA, pues ya se ha hablado bastante. Y la IA ya tiene demasiado poder ahorita. A pesar de que, de hecho, yo siempre lo he pensado, la IA tiene ahorita es tan avanzada y empezó a ser avanzada desde prácticamente los años 80 y 90. Lo que pasa es que hasta ahora están sacando a relucir este el tema de que existe una inteligencia artificial que ellos están tratando de manipular o están tratando de programar para ciertos fines que no se saben exactamente a qué. Y es muy interesante porque hay literatura que habla acerca también de lo que nos podría pasar si abusamos tanto de la IA.
como por ejemplo el cuento de Harlan Ellison, el que se conoce como No tengo boca y debo gritar, que habla acerca de una inteligencia artificial que destruyó la humanidad a excepción de cuatro personas con las cuales se divierte torturándolos, los hizo inmortales para seguirlos torturando por el resto de lo que le quede de existencia. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? De que va a haber un momento en que la IA sea tan potente y tan avanzada que se nos va a salir de las manos, se nos va a dificultar en cierta medida. Y es que hoy en día están saliendo muchas noticias relacionadas a que la IA está, está pensando por sí misma, está teniendo conciencia, está y que en contramedida algunos programadores están tratando de meterle alguna programación especial para que dejen de pensar así, pero es que en algún momento la IA se va a descontrolar. De hecho, un ente, de por sí es un ente, la IA es un ente, solo que es artificial. Entonces, en algún momento vamos a tener que vivir con las repercusiones de lo que hemos creado. Es lo que da a entender el cuento de Harlan Ellison. Y esto es lo que quería yo comentar acerca de la revista Economist, que se podría decir que esta es, sí es definitivamente las verdaderas predicciones de cada año que ocurre, porque es que la revista sale prácticamente en enero, entonces uno ya tiene que tener lápiz y papel en mano para anotar, ah, mire, esto va a pasar, ah, esto va a pasar, porque se cumple todo lo que está ahí, y es que está hecha por una de las familias más importantes del mundo, los Rothschild, de las Wow, cuales hay bastantes teorías conspirativas alrededor de ellos también. eso me recuerda a los Simpson, ¿Por qué? porque pues se dice que los Simpson también tienen sus predicciones, ¿no? Por así decirlo. Ah, sí, sí, sí. De hecho dicen que Matt Groening, el creador de ellos, es masón de grado 33. El grado 33 de la masonería es uno de los grados más importancia dentro de una logia. Exactamente. Exactamente, mi Andy. Muchísimas gracias, Andy, por tocar estos temas tan importantes. Esperamos poder volver a tener una segunda parte sobre ese tema, temas conspirativos, ya que hay bastantes temas por tocar. Comentarles, chicos, a los que se están conectando, muchísimas gracias a los que estuvieron todo el live. Realmente vayan por favor a seguir a Andy, sabe mucho acerca de estos temas, ¿no? Es un investigador eh, muy ensimismado a averiguar sobre las curiosidades que tiene el universo. Chicos y chicas, nuevamente muchas gracias. Gracias mi Miriam, gracias Pame, gracias Andy, gracias a todos por conectarse, gracias Gracias. Lucy. Eh, Esperamos volver a tenerlos próximamente. Recuerden que en el transcurso de la semana hago lecturas de tarot solamente los sábados. Lo tomamos para seguir con el tema del podcast. El siguiente tema les estaré avisando esta semana por la página, por el TikTok Sendero del Tarot. ¿Quieres agregar algo, Andy? No, pues agradecerte también por permitirme este espacio para poder expresarme libremente acerca de estos temas que tanto me apasionan. Y pues nada, pues cuando vuelva a ocurrir otro podcast acerca de teorías conspirativas, les voy a seguir teniendo más y más contenido, que eso es lo que Muy realmente pronto, me apasiona, por hecho. discúlpame, Ujú. muy pronto vamos a tener historias acerca de ovnis, acerca de extraterrestres. También me gustaría invitarte, exactamente no sé cuándo, pero pues déjame decirte que tú serás uno de nuestros invitados. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Gracias nuevamente a todos. Corazoncito, que tengan un excelente resto de noche. Bye. Bye.